En los antiguos monumentos egipcios se encontraron interesantes documentos que demuestran la sabia organización y administración de este pueblo. Ellos llevaban cuenta de los movimientos poblacionales y continuamente hacían censos. En China, Confucio nos narra cómo el rey Yao en el año 2200 a.C. mandó hacer una estadística agrícola, industrial y comercial. Monumentos prehistóricos cuyas paredes se encontraban grabados toscos, signos que servían para llevar la cuenta del ganado y la caza. Poco a poco, conforme fue evolucionando la sociedad, estos hechos fueron más frecuentes y menos inciertos. En la Biblia observamos en uno de los libros de Pentateuco, bajo el nombre de Números, censo que realizó Moisés después de la salida de Egipto. Sargón II, rey de Asiria, fundó una biblioteca en Nínive, en donde se guardaban una recopilación de hechos históricos, religiosos, importantes datos estadísticos sobre producción y cuentas. Grecia tuvo importantes observaciones estadísticas en la distribución de terreno, servicio militar, etc. Sócrates, Heródoto y Aristóteles, a través de sus escritos, incentivaron la estadística por su importancia para el Estado. El Imperio Romano fue el primer gobierno que recopiló una gran cantidad de datos sobre la población, superficie y renta de todos los territorios bajo su control. Los censos se realizaban cada 5 años, y los funcionarios públicos tenían la obligación de anotar nacimientos, defunciones y matrimonios, sin olvidar los recursos periódicos del ganado y de las riquezas contenidas en las tierras conquistadas. Durante los 1000 años posteriores a la caída del Imperio Romano, se hicieron muy pocas operaciones estadísticas, con la notable excepción de las relaciones de tierras pertenecientes a la Iglesia, compiladas por Pipino el Breve y por Carlomagno en los años 758 y 762, respectivamente. En Francia se realizaron algunos censos parciales de siervos durante el siglo IX. Debido al temor que Enrique VII tenía de peste, en el año 1532 empezaron a registrarse en Inglaterra las defunciones causadas por esta enfermedad. En Francia, más o menos por la misma época de Enrique VII, la ley exigía a los clérigos registrar los bautismos, fallecimientos y matrimonios. Sebastián Muster realizó una compilación estadística de los recursos nacionales, que comprendían datos acerca de la organización política, instituciones sociales, comercio y poderío militar de Alemania. Durante un brote de peste que apareció a fines del siglo XVI, el gobierno inglés comenzó a publicar estadísticas semanales de los decesos. Esa costumbre continuó muchos años, y en 1632, los llamados cuentas de mortalidad ya contenían datos sobre los nacimientos y fallecimientos por sexo. Gaspar Newman. Sus cálculos sirvieron de base para las tablas de mortalidad, que hoy utilizan todas las compañías de seguros. Godofredo Archenwald, profesor de la Universidad de Gotinga, acuñó en 1760 la palabra estadística, que extrajo del término italiano statista, estadística. Pierre Simon Laplace publicó un gran tratado, donde no se limita a ocuparse de problemas de probabilidades discretas, que son los que corresponden a los juegos de azar, sino que se encarga también de estudiar problemas de probabilidades continuas. A finales del siglo XIX, Sir Francis Galton introdujo el concepto de correlación, que tiene por objeto medir la influencia relativa de los factores sobre las variables. William Seeley Gossett publica un artículo en el que aporta grandes resultados para el estudio de muestras pequeñas y deduce la distribución de The Student, ya que este era el seudónimo con el que publica dicho artículo. Pero es sin lugar a dudas Ronald Arnold Fisher la figura más influyente de la estadística moderna, pues la situó como una poderosa herramienta para la planeación y análisis de experimentos. Andrew Kolmogorov desarrolló una teoría de la probabilidad totalmente rigurosa, basada en axiomas fundamentales. La construcción axiomática de la teoría de la probabilidad procede de las propiedades fundamentales de la probabilidad, observada en los ejemplos que ilustran las definiciones clásica y frecuentista.